Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Ante la exigencia de una ciudadanía que cada vez cree menos en los partidos políticos y en los políticos que nada más utilizan a los partidos y las situaciones internas para posicionarse y no les interesa para nada la ciudadanía de donde se supone que deben de emanar y a la que se supone deben de servir, resulta que Felipe Calderón, a través de su secretario de Gobernación a fines del año pasado, propuso el concepto de una reforma política que pretende establecer una serie de cambios en nuestra forma de manejar la política y la participación ciudadana y la relación de los poderes. Ellos están hablando incluso de la reelección de diputados y senadores, están hablando de la revocación de mandato, están hablando de la iniciativa preferente para el presidente de la República, en fin, una serie de elementos. Pero uno de ellos, muy importante, que nos llama la atención, es el concepto y sobre todo el esquema de las candidaturas independientes. El mes de febrero, tanto el PRI como la coalición que implica PT, PRD y Convergencia, ellos ahora se denominan DIA, el Diálogo para la Reconstrucción de México, pues resulta que también sacaron su reforma política o su propuesta de reforma política. Y en el caso de la izquierda sí manejan el concepto de las candidaturas independientes y en el caso del PRI no. El PRI dice, bueno, eso ya lo vimos en el 2007, no es materia de la cuestión constitucional, sino que se tiene que ir a una ley secundaria y habrá que hacerlo ahí en el COFIPE. En este sentido, nosotros que estamos tan impacientes de que se nos tome en cuenta como ciudadanos, nos preguntamos si son posibles realmente las candidaturas independientes. Y por eso tenemos hoy en este programa un buen amigo, analista, académico, abogado, que nos va a acompañar y vamos a platicar sobre el tema. Jorge Martínez, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Edna, y yo encantado de platicar de estos temas tan importantes para el país. Pues mira, di un pequeño resumen del contexto de la reforma política, porque son muchos puntos los que se tratan, pero uno es especialmente trascendente, que es el de las candidaturas ciudadanas, las candidaturas independientes, sobre todo porque aquí en Chihuahua somos muy echados para adelante y durante mucho tiempo hemos dicho que es necesario esto, pero dinos un concepto específico de la reforma política en términos generales y de qué opinas tú de las candidaturas independientes para entrar en materia. ¿Cómo no? Vamos partiendo desde el punto de que el presidente lo hace de una manera, el presidente propone las candidaturas independientes o ciudadanas. ¿Por qué? Porque además es un asunto que traen muy inmerso ellos como partido político, es decir, el presidente emana del Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional pretende rescatar a los ciudadanos constantemente para su partido, pero como política de gobierno él visualiza que existe una inquietud social que tú misma mencionaste ahorita, en que las candidaturas independientes no tienen que ver con la cuestión partidaria y tienen que discutirse y tienen que resolverse. A mí me llama la atención una declaración que hizo Mario Fabio Beltrones al presentar la propuesta del PRI, dice, este país necesita gobernabilidad y válvulas de escape. ¿Lo vemos en un momentito? ¿Cómo no? Regresamos, no se nos vaya. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Bueno, pues resulta de que Mario Fabio, que es un lobo de mar, claro, ¿verdad?, saca unas declaraciones porque a través de él el PRI presenta su propuesta de reforma política, la sacan a través del Senado y dice, bueno, el país necesita gobernabilidad.
Sí. Necesitamos cambiar las reglas del juego porque necesitamos válvulas de escape, necesitamos nuevas formas donde la ciudadanía participe, etcétera. Y ese mismo discurso lo maneja Gómez Mont a través del discurso del gobierno federal, en este caso del PAN, y también lo maneja la parte izquierda, PRD, PT, Convergencia. Entonces, pues quieran o no, están diciendo que ellos como partidos están en crisis, el sistema partidista está en crisis. No tendría que decirlo, estamos a punto, vamos, desde el último planteamiento constitucional global que involucró realmente a todos los actores que entonces estaban en el país, 1917, para formar la Constitución. Ha habido muchísimas mejoras, reformas, lo que tú quieras, pero no ha habido nada como la reforma del Estado, que necesariamente tiene que ver con la opinión de Edna Lorena, de Jorge Martínez y de los señores políticos. Y ellos lo saben y lo conocen, que los partidos políticos ya no son la quinta esencia para los mexicanos, que somos los mexicanos que estaremos no tan inmersos en los partidos, quienes deberemos opinar en la modificación de leyes y en la creación de leyes, y que el Estado mexicano, lo que está en crisis es el Estado mexicano. Tenemos 50 millones de pobres, tenemos una muy mala administración de riqueza y de justicia, tenemos muy mala administración de todo el país en general, hasta de las concesiones políticas. Se fueron grandotes. Se fueron grandes en cuanto a que se concentraron en unos cuantos sujetos en todos los partidos más importantes y se llama nomenclatura. Fíjate que yo a veces veo, para ya entrar fuerte en el tema, que antes los políticos decían, hombre, es que fui diputado federal y luego fui de regidor y luego fui diputado local, y era así como el gallardete, ¿no? Y yo me pregunto si nosotros como sociedad también le dábamos ese plus a esos políticos que finalmente estaban quitando el espacio a otra otros. Gente que podía venir nuevas caras, nuevas opciones, nuevos planteamientos, simplemente una persona diferente en un puesto que pueda traer a lo mejor ideas seguramente diferentes, algunas frescas, ¿no? Claro. Roderick Carcamp, que es una de las personas de la George Washington University que más ha estudiado la política mexicana desde el priismo, antes, es decir, antes nomás había priismo. Sí, nomás había PRI. Es decir, y él decía, el secreto y el éxito del sistema político mexicano está en la movilidad, que un sujeto que está en la parte más baja de la pirámide, y eso que mencionabas tú, puede ser suplente de un regidor o regidor, sube a regidor, luego sube a candidato a alcalde, a diputado local. Pero se está moviendo. Está habiendo una movilidad. ¿Qué fue sucediendo en los sexenios Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Zedillo? Que las nuevas generaciones, inclusive todavía López Portillo lo toca con el nepotismo de su hijo, que la movilidad de esa pirámide priista dejó de ser atractiva para la población, poco a poco. Y entonces ya no se movía, tú ya ingresabas a esa pirámide y ya no podías ser un Ernesto Zedillo, que siendo hijo de un líder electricista va hasta la presidencia. Ya no, ya tienes que ser hijo de aquel político. En el PAN, en 10 años de poder, ha sucedido tristemente lo mismo. En el PRD, igual, desde su formación, tribus, ¿no? La formación del PRD se da en ese contexto, porque toda esta gente que participó en aquel... En el 87, 88. Que realmente fue una escisión del PRI. Sí. Por eso, porque no me dejas entrar, no dejas circular. Ahora lo que están viendo, y estamos viendo todos, es que ya ni siquiera la movilidad interna funciona. O sea, ya están copados, ya no se puede, ya no hay opciones. Ya, y además... ya no escuchan, o sea, ni siquiera hacen como que escuchan. Unos porque perdieron, otros porque ganaron y otros porque quieren permanecer en el gasto electoral. Hay una crítica rápida que ustedes saben que, por si no lo saben, ¿verdad? El Congreso del Estado está sesionando aquí en Ciudad Juárez, ha sesionado, y bueno, ni siquiera ellos escuchan. Pues imagínate cómo vamos a esperar que nos escuchen. No se escuchan entre ellos mismos, terrible, ¿no? Entonces, de ahí surge la inquietud de decir, bueno, denle chance a don Pancho, a doña Juana, a doña Lupe, al tendero de la esquina que conoce bien su barrio. Pues a lo mejor no es en ese contexto, denle chance a Ana Lorena Fuerte o al académico ya me estás candidateando. Pues, ¿por qué no? Pues, al académico aquel que es muy avesado en cuestiones de seguridad o muy avesado en cuestiones de desarrollo urbano o muy avesado en su trabajo. Vamos a darle oportunidad. A gente nueva. Claro. O sea, que no entre
dentro de lo mismo, pues. Que no esté tan solícito para ser muy obediente con una nomenclatura que no lo va a dejar funcionalizar y hacer las cosas bien en bien de Porque la sociedad. perteneces ya a los intereses de tu Claro. partido, porque ahí No, es que llegaste, ahí, etcétera. aquí la calle va ahí para, viviste. aquí mi amigo, la calle va para allá. Ajá. Y aquí el desarrollo y el fraccionamiento y el dinero, para acabar pronto, va por aquí. En ese contexto surge la inquietud de las candidaturas ciudadanas o independientes. Ahora ya dicen que ellos están muy comprometidos, estoy hablando de los grandes grupos de poder, y dicen es importante abrirla, ¿no? Pero hay una experiencia en Yucatán Sí. que querías tú comentarnos. ¿Qué creen? Que en Yucatán sí se pueden las candidaturas ciudadanas, aunque a nivel nacional no se puedan. A pesar de todo el rollo que hizo Castañeda y todo esto, porque él lo jugó, estaba jugando y viendo todo esto para la candidatura a la presidencia de la República, pero a nivel local, en el caso de Yucatán, sí es factible tener candidaturas ciudadanas. ¿Cómo está eso, Jorge? Voy al punto. La Constitución General de la República nos dice que la organización de la parte electoral, es decir, que las elecciones deberán de ser libres, secreto el voto, que deberán ser equitativas, que deberán ser, etcétera, la serie de principios, pero no te dicen el cómo. Y el cómo lo dice, número uno, el COFIPE que tú mencionas. O sea, a nivel federal, a nivel la federal, ley federal electoral. así se va a elegir al presidente, a los diputados, a los senadores, etcétera. Las leyes de los estados, en cumplimiento de ese principio constitucional federal, dicen, aquí en el estado de Chihuahua la forma de elegir al gobernador, a los diputados locales, a los ayuntamientos, a los síndicos va a ser de esta forma. Ok, en ese contexto el estado de Yucatán se aventó una de un 10. Dijeron, a ver, vamos a darle reconocimiento a esto que ya es mucho. El estado de Yucatán, quiero que sepas que ha sido el más vanguardista en este país en materia jurídica. Ahí nace el juicio de amparo. En Yucatán. En Yucatán. Ok. Entonces. Pero ahora nacen ahí las candidaturas independientes en 2006, en la ley de 2006. O sea, en pocas palabras, a nivel federal tenemos que estar dentro del contexto federal, nacional, Claro. Por eso, vuelvo a insistir, Castañeda peleó todo lo que tenía que pelear. Porque no están reguladas. Porque no están está regulado, autorizadas. pero a nivel estatal son las entidades que se supone que son libres y soberanas las Claro. que pueden definir Ajá. cómo van a participar sus ciudadanos. Claro. O ¿Cómo sea, van a llegar al poder? ¿Cómo van a llegar al poder? O sea que hay una opción para nosotros como ciudadanos. Sí. O sea que todos los planteamientos que de repente se hacen en el Congreso Federal, si usted ve por ahí un personaje, dos personajes que andan allá, pues es nomás para jalar la cámara, porque si supieran el caminito, estaríamos todos puchando ya desde ahorita a los diputados locales que ya Claro. mero se van, pero también a los que van a entrar para que abran camino de para que lo posibilidades. suban a la discusión. Mira, nadie dijo que queríamos que las candidaturas independientes, quienes pensamos que deben existir, que queríamos que fueran así, asado, no. Eso se tiene que discutir allí por gentes como Víctor Quintana del PRD, por Que gentes por como... cierto nunca lo mencionó, tampoco le conviene. Bueno, pues es muy lamentable porque él representa un partido de mucha mayor vanguardia que el PAN y el PRI. Pues regresamos ahorita y platicamos un poquito de eso, ¿no? No se nos vaya. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. Pues tenemos el gusto de aderezar esta mesa hoy con un nuevo compañero, amigo, abogado, analista, empresario, Héctor Molinar. Bienvenido, qué bueno Gracias, que te Edna. integraste en esta mesa. Pues Muchas estamos gracias. platicando, como tú sabes, de la reforma política y en específico de las candidaturas independientes. Danos tu comentario para engrasarnos juntos sobre este tema. Sí, Edna, muchas gracias. Mira, yo creo que lo de las candidaturas independientes es un tema muy importante y desde luego que ahorita está de moda por lo de la reforma política que el propio presidente de la República está impulsando de alguna manera. Sin embargo, hay que reflexionar o hacer mención de que existen algunas cuestiones de la ley que se tendrían que reformar, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el que establece que los partidos políticos son los que determinarán de alguna manera la forma en que se llevarán los procesos electorales en cuanto a las candidaturas independientes, son los que determinan quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Creo que aquí hace falta, lo que yo pensaría que hace falta es que los partidos políticos tienen que definir perfectamente cuál es la ideología política que tienen, porque acuérdate que la Constitución política dice, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que todo mexicano puede participar en un proceso electoral y puede ser un miembro activo, pero tendría que tener un porcentaje mínimo de actividades o características que amerita estar en un partido político para lograr una posición política. Sin embargo, como estamos viendo hoy en día México cómo está, de que ya los partidos de la izquierda se unen con los de la derecha. Está muy revuelto ya el asunto. Revuelto, entonces no hay una ideología específica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que de alguna forma estamos viendo que no se está llevando a cabo el proceso electoral de acuerdo con el propio compromiso que tienen los partidos políticos de asumir con responsabilidad ante la comunidad el quehacer político que requiere la nación. O sea, ¿qué es lo que ofrece un partido político? Ofrece una serie de situaciones derivadas de un conjunto de normas establecidas por ellos mismos que no cumplen. Que no cumple. Precisamente surge ahí la situación de la necesidad de la gente decir, bueno, pues los partidos están ahí entre ellos, están hechos bolas, y luego hacen alianzas que yo no entiendo, no me explican bien por sus intereses. Entonces surge la situación de las candidaturas independientes o ciudadanos como una opción, o sea, una opción requerida porque ya no hay movilidad en los partidos. Nos decías eso tú, Jorge, ¿no? Y surge ahí, a ver, yo quisiera que ustedes dos son abogados que nos comentaran la situación de lo de Yucatán que estabas tú platicando, sí. y cómo, si en un momento dado la Constitución dice, bueno, yo puedo votar, tengo la obligación de votar, pero también puedo ser votado. A nivel federal, el PRI dice que esto ya está caminado, que falta un dictamen de la Cámara de Diputados y luego ya una reforma a la ley secundaria, que sería el COFIPE. Y Jorge nos comparte que en Yucatán, sí, más allá de las reformas federales que se necesiten para efectivamente acceder a un puesto federal, senadores, diputados, presidente de la República, etcétera, hay un canal para la cuestión local. A ver, compártamelo un poquito para yo voy a tratar relazar la discusión. De ser abogado del diablo. A ver. El abogado del diablo es aquel que va a tratar de sacar las cosas a como dé lugar. Dice la Constitución, y lo menciona el licenciado Molinar, en su artículo 41, que la renovación de los poderes se hará de tal a cual manera, y menciona del inciso A hasta el inciso que sea, el artículo 41 de la Constitución, que los partidos políticos, y es redundante, reiterativo, y dice los términos generales en la forma que deberán hacerse y qué valores entendidos tendrán que tener las leyes electorales de los estados y de la federación para acceder al poder, y todo lo centraliza en los partidos políticos. Ahí es una primera razón de los exclusionistas en cuanto a las candidaturas independientes. Sí, pero los inclusionistas, como el Estado de Yucatán, dicen, no, espérame, es que el artículo 31, eso que mencionas tú, de la misma Constitución dice que yo tengo el derecho de votar, como dice la Constitución, como dicen las leyes de los estados, como dice la ley federal, y también de ser votado. Y ese ser votado tiene que ver con la libertad, con esto, con lo otro. Y entonces, de ese artículo, el Estado de Yucatán inventó, sus legisladores inventaron y pusieron y promulgaron en el 2006 una nueva ley electoral, y admitieron las candidaturas independientes con algunos requisitos de forma, que serían el que un candidato independiente tuviera el 2% para ser gobernador, para poderse inscribir como tal, y que un candidato independiente para diputado debería tener el 15% de las firmas de los electores en su distrito, lo cual es complejísimo. Sí. Bueno, en ese contexto, este asunto, obviamente, los exclusionistas que dijeron, no, es que nomás los partidos pueden registrar, nomás los partidos pueden llevar candidatos. La gente de Yucatán, el Congreso de Yucatán dijo, momento, vámonos a la Corte, y que la Corte nos diga si podemos o no podemos hacer una ley electoral.
la Corte, en una sentencia muy escueta, muy discutida, algunos, en ese entonces estaba Genaro Góngora Pimentel, que fue uno de los principales puntales para darle el sí a Yucatán, llegaron a la conclusión jurídica nacional que los estados libremente pueden determinar. Los estados libres y soberanos, como ahí dice sí la Constitución. Libre, soberano quiere decir yo me doy. Yo me doy las leyes para que los ciudadanos accedan al poder. Ajá. Y para que el poder sea de tal. Entonces la Corte ya determinó, ya no está sujeto a discusión. Lo que está sujeto a discusión y lo que planteó el presidente, y ahí yo estaría muy de acuerdo en ese contexto, es más, estaría de acuerdo también en la fundamentación de motivos que hace el PRI en su página 6, dice Manlio Fabio, ese no es un asunto que tengamos ya que ver, no tenemos que modificar la Constitución porque la reforma política que presentaron ayer es para modificar la Constitución. Y bueno, se basa cosas. También en que hay un antecedente. Claro, en Y Yucatán. también en Y la cuestión Corte. de Yucatán. Lo que pasa es que todavía no se establecen los requisitos con claridad. No, No hay requisitos el para cómo. cómo participar. Déjame te digo una cosa, mira, por ejemplo, yo creo que también estar haciendo planes que imposibles de realizar, ¿verdad? Es otra cosa, porque, por ejemplo, pues la Constitución no prohíbe que cualquier ciudadano pueda acceder al poder y que a la elección. Sin embargo, también establece que los partidos políticos tienen la obligación de admitir y de apoyar a toda aquella persona que también tenga aspiraciones políticas. Pero desde luego que todos los militantes de un partido tienen aspiraciones políticas, y en los procesos internos de los partidos debe haber democracia, claro, internamente hablando. Sabemos que los partidos dan el dedazo, sabemos que los partidos establecen desde el centro las condiciones de la política que se va a llevar, la manera en que se tienen que hacer las elecciones. Los partidos manejan el poder. Entonces, aquí hay un punto, una libertad entre comillas, diría yo. La gente, por ejemplo, que está en un partido, pues también es un ciudadano. Lo que se pretende es que un ciudadano pueda entrar a participar sin todo el entretamajo de los partidos políticos, que también hay muchos intereses. Pero no está regulada la cuestión de las no está regulada. ¿Cómo va a llevar? ¿Qué requisitos deben establecerse para que un candidato necesitamos trabajar en eso? Por eso es lo que no hay. Bueno, aquí el punto es de que se puede trabajar en eso, no nada más a nivel federal, por lo que yo estoy entendiendo, aquí, a nivel de Yucatán hay un antecedente en un estado, en una entidad, o sea, gobernada por el PAN, ¿podrá entonces el estado de Chihuahua unirse a este corriente y decir, vámonos a legislar, a ver los puntos finos de cómo para una candidatura independiente? Regresamos en un momentito. Eso tendríamos que exigírselo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Bueno, mire, pues esto está muy polémico, es un esquema interesante, es cierto, como dicen aquí los compañeros, pues entrar a una candidatura ciudadana o independiente implica también otro tipo de intereses, había que regularse, pero bueno, nosotros queremos compartir hoy una frase con ustedes que es la siguiente, y a lo mejor tiene sentido también en el contexto que estamos platicando. Azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa. Hay una causa, hay un sentimiento. Está bloqueado el acceso entre los partidos políticos. Ya los más democráticos, los más de izquierda, también se bloquearon en sus intereses y en sus tribus. No hay opción de que un ciudadano nuevo quiera participar si no entra dentro de la madeja de los intereses de un color, de otro o de varios conjuntados. Ese es el punto. ¿Cuál sería tu reflexión, Héctor Molinar, sobre el tema y tu compromiso sobre este tema aquí para nuestros televidentes? Mira, yo pienso que los partidos políticos tienen que establecer de una manera muy concreta las reglas del juego para participar en los procesos electorales. Tienen que definir su ideología, principalmente porque, pues digo, eres de la izquierda, no, ya no, ahora voy a ser de la derecha. Eres de la derecha, sí, pero ahora no comulgo con todo lo que traigo de la derecha. No hay principios ideológicos definidos, bien determinados.
los partidos políticos se manejan como quieren, no hay quien los audite realmente en la cuestión económica, sigue la situación muy centralizada, no hay una libertad. Entonces yo creo que hay que redefinir o tienen que reformarse algunas cuestiones electorales para que los partidos se obliguen precisamente a eso, de tal manera que sí haya una democracia, una libertad de asociación, de participación, como lo establece la propia Constitución. ¿Y tu compromiso, Héctor? Mi compromiso es seguir luchando en la comunidad, ¿verdad? Aportando, por ejemplo, con estas ideas, como tú lo haces en tu programa, seguir insistiendo en que sí es necesario presionar al gobierno, presionar a los partidos políticos, presionar a las instituciones para que tengan credibilidad, para que podamos erradicar la corrupción que también existe dentro de los partidos, la corrupción que existe dentro del sistema, la corrupción que existe en las instituciones, para que puedan ser confiables y verdaderamente establecer la democracia como el principio fundamental de que necesitamos los mexicanos para avanzar realmente, y no a través de estos apuntes que nos mandan o de estos avisos que nos da el presidente, sino de la realidad, de hechos. Una realidad, de hechos, de dichos y hechos. De hechos y hechos. Jorge Martínez, tu reflexión en forma rápida y tu compromiso, de favor. Mira, mi reflexión sería que hay una gran falta de movilidad interna en los partidos políticos. Eso es ni siquiera es una reflexión, es un diagnóstico visible por todos los esquemas. El asunto aquí es que solamente la competencia hace mayor democracia. Esto está visto. Y entonces la única forma real de garantizarle a los partidos políticos el no monopolio es la competencia. Y la competencia solamente se va a dar en el Estado de Chihuahua, modificando la ley electoral del Estado y haciéndolo a fondo, no superficialmente. Haciéndolo a fondo, discutiendo las candidaturas independientes. ¿Te comprometes tú a empezar si yo tuviera con esto? oportunidad, sí. En mi caso ahorita, como una gente muy ocupada y muy preocupada de cuestiones electorales, sí, definitivamente tenemos que ver eso, tenemos que ver la reelección, si conviene o no en el Estado, tenemos que ver el referendo realmente, no el referendo ese de periódico, sino vamos a darle forma. Vamos a darle forma. Una serie de situaciones que abarca todo el cambio de nuestro sistema político. Sí, claro. Y si es moneda de cambio, por ejemplo, ¿quieres reelección? Órale, pues vamos aceptando candidatos independientes o vamos aceptando cosas novedosas para que las personas comunes y corrientes puedan acceder al poder. Darle oxigenación a nuestro sistema de Chihuahua. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, yo sí estoy de acuerdo con las candidaturas ciudadanas, creo que esto se tiene que abrir, no hay espacios en la ley electoral, ni federal, ni estatal, no hay la intención, se tendrá que abrir, pues tocando y tocando y tocando y a veces empujando más fuertecito. Nos vemos la próxima semana. Coma rico, cuídese mucho y no deje de pensar que aquí en Chihuahua podemos hacer cosas diferentes. De Edna Lorena Fuerte es gracias a Joseph Hair Salon, Walmart Plaza Monumental Local B6, teléfono 611-7800 y 616-0245. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.